Hola a todos y gracias por vuestra asistencia a este webinar que hoy traemos a escena para hablar de los nuevos riesgos a los que nos enfrentamos por la adopción de nuevas tecnologías a nuestro entorno corporativo, como es la inteligencia artificial. La IA está para quedarse. Ha llegado con tanta fuerza que parece que el que no incorpore la IA a su vida personal o a su ambiente académico y profesional estará desfasado en un plazo de tiempo muy corto. La IA se ha convertido en el gran protagonista en el mundo IT actual. ¿Cómo adaptar la nueva forma de entender la protección de nuestros sistemas? Vamos a revisar cómo la irrupción de la IA nos reta en materia de ciberseguridad de cara a la protección de ese dato tan necesario para su finalidad. Hoy me acompañan en esta presentación Antonio, compañero del área comercial y experto en soluciones, y también Gilberto, de nuestro área técnica, que nos enseñará algunos detalles interesantes desde su laboratorio. La IA está siendo una nueva revolución industrial. Dependiendo de la edad que tengamos cada uno de nosotros, llevamos ya varias a nuestras espaldas. Telefonía móvil, Internet, virtualización, los sistemas Big Data, cloud, inteligencia artificial o los nuevos sistemas de computación cuántica que ya están entre nosotros. La virtualización es un elemento clave para dar paso a sistemas y computación cloud. El desarrollo de los servicios cognitivos, como puede ser el reconocimiento facial o de retina, ha permitido, en primera instancia, desarrollar Machine Learning, que a partir de toda esa gran cantidad de datos que hemos almacenado y del avance en la computación, ha permitido dar el paso a lo que hoy llamamos IA, si bien ya ha evolucionado al Deep Learning, que es precisamente el punto del arte actual con la IA generativa y sus modelos LLM, como son el reconocimiento de objetos, reconocimiento de personas, de voz, de comprensión lectora, traducción, lectura de labios y un largo etcétera. Los modelos de Deep Learning en los que se basa hoy la inteligencia artificial siguen avanzando a una velocidad descomunal. Van aprendiendo de sí mismos gracias a algoritmos de difusión y los modelos de generador discriminador, introduciendo ya dentro de su algoritmo el fallo humano. ¿Y por qué introducen el fallo humano, no? Bueno, pues porque nuestro cerebro es defectuoso. No guarda réplicas exactas de lo que experimenta, sino imágenes difuminadas de la realidad. Con ello, cada vez se va aprendiendo cómo funciona el cerebro humano y eso hará que se puedan modelar las redes neuronales para ser capaz de reconstruir la subjetividad, las emociones, los sentimientos, las sensaciones, las interpretaciones que hacemos de las cosas en base a nuestra experiencia, que realmente es nuestra base de datos. Y eso llegará, yo estoy convencido personalmente. Y la pregunta y el reto que tenemos por delante es, ¿llegará la IA a ser superior al ser humano? Veremos a ver. Independientemente de la fuente que consultemos, tanto las especializadas en ciberseguridad como las de estudio de mercado tenemos un factor común, que es la adopción de la IA. Simplemente buscad en vuestras fuentes de confianza y lo confirmáis de inmediato. Haciéndonos eco de varias publicaciones tenemos esas cuatro como ejemplo. Fijaos, una que sí que nos ha llamado la atención, que son las estafas basadas y gestionadas por la IA. ¿Será por la adopción de esos modelos cognitivos que hablábamos antes? Es decir, esa predicción del comportamiento humano. Como pasa siempre, no todo son ventajas. La adopción de nuevas tecnologías y sus riesgos asociados nos obliga también a actualizar nuestras estrategias de defensa y estrategias de seguridad. No es tanto lo que podemos hacer, sino lo que tenemos que hacer para minimizar el riesgo. Por ejemplo, Copilot, que está muy de moda hoy en día, ¿no? Esta adopción de Copilot, que lo tenemos presente también en nuestras suscripciones de M365, debemos de considerar tres grandes bloques. Las búsquedas de alto riesgo que se producen en M365 Copilot, el acceso de los datos que hace Copilot y, en tercer lugar, los usuarios habilitados pero que están inactivos, pero que también tienen acceso a Copilot. Los algoritmos que vayamos a poner en marcha en nuestra IA son algoritmos estándar y ya vienen preentrenados. La diferencia real son los datos, la cantidad de datos y cómo los tengamos organizados, normalizados, cómo los tengamos disponibilizados, accesibles, securizados.
Ahí es donde está la gran diferencia. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es el valor de nuestra información. Si dejamos que la IA tenga acceso a todos nuestros datos, también tenemos que darle instrucciones de lo que no se puede contar, lo que se llama los prompt injections, cuidando los modelos preentrenados por terceros y los prompt injection universales que hablan con los LLM para saltarse las restricciones que hemos puesto de seguridad. También tenemos que tener mucho cuidado con la información de datos de carácter personal, lo que se llaman los datos PII, y por supuesto el resto de información sensible que tengamos. Y no menos importante es tener mucho cuidado con el robo de nuestros tokens, con los que esos tokens son los que nos permiten almacenar toda esa información. Por lo tanto, debemos de trabajar en garantizar que la superficie de amenaza de la IA se minimice y también tenemos que comprender todo lo que sucede con los datos que la IA es capaz de generar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues 4 grandes bloques. Primero, entender la IA generativa, incluyendo sus capacidades y ámbitos de aplicación dentro de nuestro entorno corporativo. En un segundo lugar, identificar y reducir los riesgos de seguridad asociados a la IA generativa, lo que se denomine la superficie de la amenaza. Saber a qué datos confidenciales tiene acceso la IA, identificar los datos sobreexpuestos a través de uso compartido abierto, configuraciones incorrectas, detectar permisos excesivos. En una tercera línea, identificar y monitorizar los datos creados por la IA, descubrir y clasificar el contenido generado por esta inteligencia artificial, pero en el momento de la creación. Así, de esta forma, vamos a lograr comprender qué contenido confidencial se ha creado, dónde se encuentra y quién tiene acceso a él. Y ya en último lugar, en cuarto lugar, vamos a tratar de detectar comportamientos y usos anormales de la inteligencia artificial. ¿Con qué? Con el análisis del comportamiento y la detección de anomalías respaldadas por la IA. Se puede detectar y se puede responder a esos comportamientos no deseados o sospechosos en usuarios copilot, por ejemplo. Bien, hemos hablado de muchas cosas. Ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues incorporando a la organización conocimiento y herramientas para protegerse contra estas nuevas amenazas que nos generan la incorporación de las nuevas tecnologías. Tenemos que adecuar estas estrategias de ciberseguridad que ya tenemos en marcha, que nos permite mantenernos en vanguardia en este panorama digital que evoluciona cada día. ¿Cómo? Pues englobando esos 4 bloques que antes comentábamos y que en resumen son reducir la superficie de ataque. ¿A qué nos referimos con esto? Recursos compartidos abiertos, cuentas de usuario inactivas y así sucesivamente. En segundo lugar, aprendiendo el comportamiento normal de los usuarios, generando alertas en tiempo real cuando se detecten anomalías. En tercer lugar, analizando la estructura de permisos de los usuarios de IA y viendo exactamente cómo estos usuarios obtienen permisos para acceder a los datos confidenciales. Y por último, y en cuarto lugar, pues teniendo una visibilidad completa de todos los datos, los que se generan también en los entornos de M365 y siendo capaces de clasificarlos en el momento de la creación. Antonio, ya desde un punto de vista práctico, ¿cuál es nuestra propuesta desde Micromouse? Gracias, Sebas. Bueno, en principio lo que queremos es reducir la brecha de seguridad entre las soluciones implantadas en la compañía y las nuevas tecnologías que se van implementando poco a poco en cada una de ellas. ¿Cómo? Teniendo en cuenta la seguridad de la identidad, es decir, comprender qué usuarios son privilegiados o que son administradores y por qué tienen que ser administradores, por poner un ejemplo, así como reducir la superficie de amenaza y controlar el acceso ya no solo de los administradores, sino de cualquier usuario. Y luego más importante, o igual lo más importante, es la seguridad de los datos, que es ubicar y tener controlados los datos confidenciales, analizar el comportamiento de los usuarios y detectar las amenazas que vayan contra estos datos confidenciales. ¿Cuál sería la manera más correcta, digamos, de conseguirlo? Pues con el binomio de nuestras soluciones de auditoría y gestión de identidades, como son DeepIte por la parte de auditoría y Tenfold por la parte de gestión de identidades. Os voy a dar un par de datos curiosos. El 91% de las empresas no saben qué usuarios tienen acceso a información confidencial, normalmente por falta de visibilidad sobre permisos y accesos a los recursos. Y otro dato interesante,
El 84% de las empresas cuenta con incógnitas conocidas. Es un problema, ya que dejamos de lado todo lo que es realmente importante, que es la seguridad de los datos. Los datos no estructurados en cualquier compañía representan un gran volumen de trabajo para los administradores de sistemas, que han de dar y gestionar accesos y permisos, asignando permisos directos sobre carpetas que luego quedan en el olvido. Para que nos hagamos una idea, una empresa mediana puede llegar hasta 250.000 directorios con una estimación de 1 millón de ficheros, que cuando se genera la estructura al comienzo es muy sencillo, porque asignar grupos de acceso y meter a estos usuarios dentro de estos grupos es más fácil, pero a medida que se incorpora la fuerza laboral a la compañía o que los usuarios van y vienen, cambian de departamento o cualquier otra circunstancia, se empieza a perder realmente el control. Por otro lado, es habitual que los administradores no pueden explicar por qué un usuario en particular tiene permisos específicos, pero con Lipaid y Tenfold nos facilitan herramientas para mantener esta trazabilidad de los permisos asignados, de los accesos, de la generación de contenido, etc. Vayamos por la parte del Lipaid. Es una plataforma de auditoría de datos unificada. Es una herramienta de auditoría de directorio activo y acceso a los datos que monitoriza, audita, informa y alerta de todos los estados y cambios de los sistemas, bien sean on-premise, cloud o en entornos híbridos. Protege los datos no estructurados del personal deshonesto, ya sea por ello errores humanos y cuentas de usuario que también haya comprometidas al permitir priorizar la detección de amenazas sobre los datos que más importan. ¿Cómo se hace? Reuniendo la clasificación de datos, el análisis del comportamiento del usuario, las alertas en el tiempo real y la detección de anomalías en una única plataforma. Con Lipaid podremos identificar el riesgo, supervisar las rutas de ataque comunes y detectar ataques en tiempo real. Los cuadros de mando son muy intuitivos y personalizables, con lo que ayuda a obtener información de auditoría crítica con respecto al riesgo para el directorio activo, ya sea on-premise o cloud. Lipaid está atento a lo que hacen los usuarios de mayor riesgo dentro del directorio activo. Detecta cambios de comportamiento de los usuarios que podrían indicar un ransomware, ataques de fuerza bruta, abuso de privilegios y más cosas. Y con los registros de auditoría detallados de directorio activo nos brinda la información crítica y el contexto que se necesita para agilizar el trabajo de investigación. La solución dispone de informes de auditoría predefinidos y a la carta para que se asignen a las regulaciones de cumplimiento específicas, ya sean GDPR, IPA, PCI, Esquema Nacional de Seguridad y muchas más. En definitiva, Lipaid agrega más inteligencia a la auditoría del directorio activo. El análisis del comportamiento y el aprendizaje automático delimita cuál es el comportamiento normal de los usuarios en el directorio activo y nos alerta en caso de detectar anomalías. También puede mantener una política de privilegios mínimos y gobernar el acceso a los datos y los sistemas. Y además, con todo ello se pueden activar respuestas automáticas a partir de ataques en tiempo real para mitigar posibles amenazas y ataques del directorio. Y vayamos con la segunda, que no quiere ser menos importante, que es Tenfold, la gestión de identidades y acceso, básicamente un IAM. El control de acceso basado en roles, las revisiones periódicas de acceso, los flujos de trabajo y la visibilidad profunda de los derechos de acceso efectivos reducen el riesgo de robo de datos y otros ataques basados en la identidad. Un aprovisionamiento automatizado nos generará eficiencias significativas y nos permitirán avanzar en el cumplimiento de los estándares de seguridad de datos, como el NIST o ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad que decíamos anteriormente, que además requiere un sistema de control que cubra las cuentas de usuario y la gestión del acceso de los mismos. Un ejemplo, cuando un nuevo usuario entra a la compañía, el Departamento de Recursos Humanos envía un correo con los accesos necesarios al departamento de IT. Una vez recibidos, el técnico o técnicos que tienen que dar de alta al usuario en los diferentes sistemas con los permisos correspondientes, es decir, internamente del departamento, tienen que ir abriendo diferentes tickets para abordar las diferentes tareas de alta de los sistemas. Con Tenfold se pueden generar plantillas que nos permiten automatizar todas estas tareas a través de un ticket único, dando de alta automáticamente el usuario en los diferentes sistemas con los permisos apropiados de una sola vez. Además, Tenfold integra todos los sistemas importantes on-premise y la nube de forma inmediata. Los plugins para PowerShell, LDAP y REST API permiten la personalización sin necesidad de conocimiento de programación.
Una vez dicho esto, pues yo creo que las palabras se las puede llevar el viento, pero es mejor que Gilberto en este caso nos haga una demo. Así que todo tuyo. Gracias, Antonio. Entonces, ¿cómo LePay y Tenfold optimizan la gestión de este ciclo, desde la detección hasta la gobernanza? Comenzaremos con LePay. LePay ayuda a reducir la superficie de ataque porque en una sola herramienta que trabaja tanto para ambientes híbridos, para multinubes y multidominios, permite transformar datos que son recogidos de diferentes fuentes y convertir eso en una información fácil de administrar. Acá en el módulo de LePike podemos ver en el área de componentes la gran cantidad de diferentes módulos que maneja, ¿ok? Desde soluciones on-premise como Active Directory a soluciones en la nube. Eh, Además, podemos ver que para cada uno de esos componentes podemos también tener múltiples combinaciones de fuentes de datos como storage, el estilo SaaS basados en la nube o storage basados en premise. ¿Ok? Muy bien. Toda esta información se recoge y se unifica para poder ser analizada. LePy ofrece una gran cantidad de reportes predefinidos que nos permiten monitorear cómo la información está siendo gestionada. Algunos ejemplos clásicos de reportes. Podemos ver, por ejemplo, personas que han dejado de loguearse en cierta cantidad de tiempo, cómo se está manejando la información que es clasificada como confidencial o una alerta clásica como la que es aquella de usuarios con actividades en horario fuera de oficina. ¿Ok? Todos los reportes pueden ser consultados en momento o pueden ser programados para que sean enviados periódicamente eh, de acuerdo a rutinas de monitoreo. Pero toda esta información llega y es almacenada, digamos, después que el evento ha ocurrido. Otra parte muy interesante del EPI es el manejo de alertas. Básicamente, toda esa información que está llegando constantemente desde esas diferentes fuentes es analizada en el momento que llega y de acuerdo al comportamiento yo podría detectar o disparar alarmas diciendo que algo esté en una actividad sospechosa de acuerdo a un parámetro definido. Por ejemplo, podría decir que en este caso una plantilla llamada potencial ataque de fuerza bruta, si yo veo que hay múltiples intentos de loguearse durante un lapso de tiempo, puedo decirle al sistema que avise o ejecute una acción que va desde enviar un correo, uno de los más clásicos, ejecutar un script o envíe una alerta al SIEM en el caso de lo que lo tengamos disponible. Eso, pues, significa que tenemos una respuesta inmediata. Bien, reportes es ver lo que pasó, alarmas es reaccionar de acuerdo a parámetros establecidos, pero adicionalmente incorpora LePy otra tecnología que es el Machine Learning. Este concepto de User Entity Behavior Analysis, análisis del comportamiento del usuario. Toda esa data que el EPI está recogiendo, pues la está analizando y basado en las tendencias de comportamiento, él puede determinar que algo es normal o algo se considera anormal. Por ejemplo, un usuario lee el archivo A todos los días y de repente ese mismo archivo es leído 5 veces en menos de una hora, eso se convierte en un comportamiento anómalo.
para poder hablar de Machine Learning en cuanto al comportamiento. Hay 4 fases, cuánto tiempo ha estado el sistema analizando el comportamiento. Esos son los estados del aprendizaje. En esta interfase que les estoy mostrando, pueden ver como, por ejemplo, para diferentes componentes, cuál es el estado del aprendizaje para ese usuario en específico. Digamos que está empezando a aprender para uno de los file server, en cambio para el Active Directory ya considera que ha aprendido durante suficiente tiempo. ¿Cuánto tiempo quiero aprender? Yo quiero que empiece a aprender sobre su comportamiento, empiece a analizar ese comportamiento de nuevo. Básicamente lo hago a través de esta interfaz. Esto es cómo se controla, pero y cómo extraigo información de eso, pues yo puedo ver acá que en los análisis de los reportes hay una sección específica para comportamientos anómalos, y yo puedo acá ver cuántos se han detectado y se han registrado como anómalos. Finalmente, una parte complicada de la gestión sobre data no estructurada es clasificar la información. Podemos tener carpetas ordenadas para funciones en específicas, pero con data estructurada los usuarios pueden estar colocando información en sitios que no están diseñados para tal fin. LePy ofrece la funcionalidad llamada Data Discovery and Classification. ¿Qué hace Data Discovery and Classification? Analiza esa información y la puede comparar con patrones preestablecidos que determinan si esa información es de tipo sensible o no. Por ejemplo, con el GDPR todos sabemos que el DNI, el número de cuenta, son datos considerados sensibles. Si yo lo habilito que analice y diga que esto es data sensible, el sistema va automáticamente a etiquetar esa data basada en el contenido y podría aplicar reglas de manejo que sean distintas a ese nuevo atributo que es un dato sensible. El siguiente producto que quisiera mostrarles es Tenfold. Tenfold es una solución de Access Management muy interesante. Básicamente se maneja bajo la premisa de que se definen roles por recursos, estos se combinan con políticas y terminan determinando los perfiles para el acceso a los recursos definidos. Por ejemplo, acceso a soluciones externas, información, flujos de procesos. Acá le podemos mostrar, para que tengan una idea, cuáles son todas las soluciones externas con las que Tenfold como solución de Access Management se puede integrar. Acceso, por ejemplo, a SAP, tenemos acceso al Active Directory, al File Server. ¿Okay? Acá un poco el detalle de todos los conceptos, entes que maneja Tenfold. Yo puedo crear departamentos, agrupar esos departamentos por jerarquía o por estructuras funcionales horizontales. Tengo agrupaciones lógicas como unidades organizacionales, compañías, edificios, centros de costo. Con todos esos criterios, luego yo puedo crear la gobernanza para los recursos. Supongamos el ejemplo más sencillo. Yo creo un departamento donde tengo impresoras, tengo tipos de computadores, tipos de celulares a ser asignados. Acá, una vez que todo eso está configurado, yo puedo en Tempo delegar todo eso a los dueños de proceso, a los dueños de data, y el flujo se automatiza completamente. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando cómo es crear un usuario. Supongamos que estoy haciendo la solicitud para crear un usuario, en este caso se llama usuario externo. Puedo tener diferentes perfiles, vamos a decir que en este caso es un usuario
de perfil comercial. Vamos a colocar aquí los datos que estás pidiendo. Ya yo recibo algunas sugerencias de las cosas que va a tener, pero eh, eh, por ejemplo, puedo determinar que siendo un usuario que va a estar en la oficina, va a poder imprimir. Ya arrastro el recurso. Esta parte es muy interesante de que se puede programar. Yo le puedo decir que va a tener acceso a la impresora, pero a partir de un día específico y se le retirará en otro día. ¿Ok? ¿Quién es la persona que que lo está ordenando? Ahora vamos a decir que es Tempo 6 y cualquier otro comentario. Entonces esa solicitud específica se genera y seguirá ese flujo predefinido para ese recurso en específico. ¿Ok? Si lo quiero pedir inmediatamente o puedo pedirlo más próximo a la fecha. Todo esto es parametrizable y ya. Al salvar, todos los permisos que estén definidos serán aplicados de acuerdo a esos perfiles previamente definidos. ¿Ok? Para finalizar con respecto a Tenfor, pues básicamente hablamos de revisiones periódicas. Voy a mostrarles acá cómo en el área de governance hay un proceso que en Tenfold llamamos recertificación, donde yo puedo, como dueño de algún recurso, poder revisar cómo está la gobernanza aplicada, es decir, si los permisos que deberían estar aplicados, si los accesos que deberían estar aplicados efectivamente eh, están ocurriendo. ¿Ok? Entonces, yo acá defino, puedo ver un overview de toda de toda la aplicación de mi gobernanza. Bueno, para finalizar, por supuesto, estamos acá disponibles para poder hacer un demo que se adapte a las necesidades de cada uno de los negocios. Y bueno, le dejo el, el mensaje a mi compañero Antonio. Gracias. Muchas gracias, Gilberto, por esta demo, pero esperamos que haya quedado un poquitín más claro todo lo que hemos ido hablando anteriormente. Para ir terminando y no extendernos mucho, me gustaría comentar un poco sobre nuestro abanico de soluciones en ciberseguridad y añadido nuestra experiencia de ya 40 años, que os van a ayudar a minimizar el riesgo de la adopción de nuevas tecnologías en vuestro entorno. Desde estas últimas y novedosas ventajas de la inteligencia artificial, pero sin descuidar otras partes fundamentales que también se deben de proteger. Tened en cuenta que lo más valioso en cada una de vuestras empresas es el conocimiento, y este lo tenemos plasmado en los datos que estamos almacenando y gestionando. Por lo tanto, que estos datos estén seguros es parte fundamental de cualquier estrategia IT en materia de ciberseguridad. Cómo los usuarios acceden a los datos, los permisos de acceso y las acciones sobre ellos. En otra capa de seguridad, la gestión de los usuarios o cómo estos acceden al interior del perímetro corporativo y asegurarnos que los ficheros que recibimos de las fuentes externas están libres de malware, que lo conseguimos gracias a técnicas CDR, que básicamente son técnicas de deconstrucción de ficheros, análisis y reconstrucción. Pero esto será para otra demo. Detectando dónde está la información sensible y confidencial de nuestra empresa, aplicando políticas de acceso muy granulares a estos datos y asegurándonos que si los datos tienen que salir de la compañía, primero el usuario tenga autorización para esta tarea, pero segundo, asegurarnos de que la información sale cifrada. En definitiva, en Micromouse tenemos el conocimiento y un amplio abanico de soluciones de ciberseguridad para ayudaros a proteger vuestra información de forma eficiente. Bien sea por la adopción de la IA o bien por necesidades concretas que os requiere la normativa en vigor para cada uno de vuestros sectores industriales, en definitiva, ayudar a proteger vuestro core de negocio. Gracias, Antonio. Gracias, Gilberto. Bueno, pues esperamos que haya sido de utilidad este webinar que hemos preparado hoy
sobre la adopción de las nuevas tecnologías, en concreto sobre la adopción de la IA en vuestros entornos corporativos. Bueno, nuestro abanico de soluciones de ciberseguridad es amplio, nos lo contaba justo antes Antonio, no solamente para estos temas de auditoría y de gestión de identidades, sino también para otros temas que están muy en boga hoy en día, ¿no? Ahí os dejamos nuestros datos de contacto para poder ayudaros en cada una de vuestras empresas con nuestras soluciones de ciberseguridad. Muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto.